Producciones Cofil. Creando ideas. Producciones Cofield. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo Nos respaldan. Producciones Cofil. El cuerpo puede enfermar, la mente puede no parar de trabajar, el espíritu puede agotarse. Si esto te ocurre, solo tienes una opción: reinvéntate. Busca el equilibrio en tu ser. Atiende tu salud de manera integral. Potencializa todas tus habilidades y alimenta tu espíritu. Solo tienes un momento. Es aquí y ahora para realizar los cambios necesarios. La transformación comienza dentro de ti. De cada crisis, toma el mayor de los aprendizajes, da una pausa y después continúa. Agradece el mayor de los regalos, la vida. Enfócate, planifica, construye, disfruta, trabaja en ti, toma decisiones que contribuyan a tu crecimiento. Reinvéntate, cuerpo, mente, espíritu. Bienvenidos. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros ahora en un nuevo horario, 4:30, todos los martes, en su programa Reinvéntate. El día de hoy tenemos un programa muy especial que tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con este proceso que puede ser muy doloroso, pero también puede ser un proceso de una despedida. Puede ser, si lo vemos desde el ángulo que es parte de este ciclo en el que estamos aquí en este plano existencial. El día de nosotros nos acompaña la doctora Marta Palencia Ávila, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y la Asociación Latinoamericana de Alivio al Duelo y Aceptación de la Muerte. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantada de estar contigo, Connie hermosa. Gracias. Muchas gracias, doctora, por estar en este momento. Sabemos que su asociación tiene muchísimos años, más de 20, de tener conocimientos acerca de este proceso. Para empezar con este programa, ¿qué es la tanatología? Bueno, pues la tanatología es un campo de conocimiento que se encarga de la muerte, pero no solamente la muerte física. Todas las muertes que los seres humanos vivimos durante la vida, los rompimientos, los cambios de casa, de trabajo, los problemas de salud, todos los cambios de la vida son finalmente pérdidas y son duelos. Nos dolemos, y entonces la tanatología estudia este proceso de cómo los seres humanos nos dolemos ante las pérdidas y cómo poder ayudarnos. Eso quiere decir, ahorita usted dice de las pérdidas o de la muerte, eso quiere decir que no solamente hablamos de la muerte física, o sea, de una persona, o sea, nosotros nos enfrentamos a un proceso de muerte cada vez que cambiamos de etapa o de diferentes momentos de nuestra vida. Así es. Eso se llaman los duelos naturales de la vida, ¿no es cierto? Las pérdidas, dejar de ser niños para pasar a ser adolescentes, para pasar a ser jóvenes, adultos, y después la parte de la tercera edad, de la ancianidad. Todos estos son cambios naturales de la vida que también los vivimos como duelos. Nos dolemos, nos afecta emocionalmente estos cambios. Y estos procesos de perder lo que somos, ¿siempre necesariamente son dolorosos? No debería de ser así, porque el mismo proceso de crecer no duele, ¿no? Es decir, cuando dejamos de ser niños y pasamos a ser adolescentes, no duele, es natural. Pero nosotros lo vivimos como humanos con dolor,
porque en nuestra cultura vivimos apegados a las cosas, a las relaciones, a las situaciones, a las personas, a nuestras cosas, y nos duele mucho que haya cambio. Sin embargo, para que haya evolución y crecimiento, tiene que haber cambio, porque si no estaríamos estancados, seríamos niños toda la vida, y no, tenemos que cambiar, pero eso requiere una cultura, una preparación, una visión para poder vivir los cambios de la vida sin tanto dolor. ¿Cómo se prepara, doctora, un tanatólogo para poder acompañar estos procesos? Bueno, en nuestra escuela, tenemos 23 años como escuela de tanatología, hemos formado a más de 1,200 tanatólogos, entonces nuestra especialidad es eso, un ser humano que quiere hacer servicio, ese es un requisito, un ser humano que siente una vocación para ayudar a los demás. Primero que nada, tiene que sanar todos sus duelos, porque todos, en cualquier etapa de la vida que estemos y a mayor edad, más duelos, porque hay más pérdidas, tenemos que aprender a sanarlos primero. Entonces, un tanatólogo en nuestra escuela que está formándose, primero tiene que hacer 3 meses para poder aliviar sus duelos, que nosotros lo representamos como esta curita, ¿no es cierto?, que tengo aquí, que es el proceso de sanación. Primero sano mis duelos para poder después ayudar a otros a sanarlo. Para eso tenemos como escuela 27 técnicas. Después tenemos que vaciar la mochila de la vida, porque todos traemos un mochilón con resentimientos, rencores, asuntos pendientes, dolores de infancia, de adolescencia, traumas, etcétera, etcétera. Ahí, preocupaciones. Entonces, el segundo trimestre, el tanatólogo tiene que vaciar su mochila. Ya sanó su corazoncito, ya se siente mejor, pero ahora necesita limpiar su mochila. Y eso tenemos una metodología muy específica que se llama la trilogía del perdón, en donde hacemos una radiografía con cada alumno que se está formando, donde puede ver todo lo que tiene en la mochila y lo puede ir limpiando, limpiando, limpiando. Este es el primer semestre para formarte como tanatólogo. El segundo semestre es un taller práctico de acompañamiento emocional. Ahí pueden los alumnos aprender todas nuestras técnicas para poder hacer los 7 momentos del acompañamiento a un ser humano emocional. Entonces, ahí se hacen las prácticas. En la época y en la era presencial, antes de la pandemia, hacíamos todas nuestras prácticas en 7 hospitales del estado, en donde teníamos nuestros módulos de servicio, y ahora lo hacemos todo vía Zoom, vía por teléfono, videollamada, y funciona muy bien. Al principio nos asustamos que ya no íbamos a poder formar tanatólogos, y siempre se requieren más tanatólogos, siempre la humanidad está necesitada de personas capacitadas en escuchar, en acompañar, en ayudarles a manejar muchas técnicas para que puedan aliviar su corazoncito. Entonces, lo logramos a través de hacerlo de esta forma. Entonces, la formación del diplomado de tanatología es todo un año de la mano de una tutora tanatóloga que lo lleva al alumno mes con mes, se reúnen 2 veces, ahora todo por Zoom, y entonces todo lo que se está aprendiendo en los talleres, porque son estos 3 talleres, ella lo va llevando de la mano para que pueda ir haciendo esta sanación personal primero, y después ya en las prácticas para acompañarlo en cómo es que tenemos que acompañar, escuchar y ayudarle al doliente a aliviar su corazón. En nuestra escuela, el tutor tanatólogo es fundamental para lograr el objetivo. Para ser tanatólogo, entonces, ¿es 1 año y medio? 2 años? ¿Cuánto tiempo dura la preparación en su escuela? Es 1 año. 3 meses de duelo, 3 meses de perdón y después 6 meses de práctica. Muy bien. Y esa práctica es supervisada, me imagino. La tutora está con ellos todo el tiempo, es decir, no puede haber un alumno suelto. Cuando estábamos en hospitales, imagínate la responsabilidad, teníamos 40, 50 alumnos en hospitales y siempre el trabajo se hace de la mano con la tutora. Ok, usted mencionó del lado de la mano de una doctora tanatóloga, o sea, cuando están dentro de centros hospitalarios, ¿es un profesional de la salud que ya se capacitó en tanatología? No, cuando estábamos en la era hospitalaria presencial,
lo que hacíamos era, teníamos un módulo, teníamos convenio con todas las instituciones y ellos nos permitían tener nuestros alumnos y nuestros voluntarios. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho en el estado de Morelos por nuestra asociación en 20 años previos a la pandemia, todo se hizo por voluntarios egresados de nuestro programa de tanatología, que pueden ser personas sobrevivientes de cáncer, personas que tuvieron duelos terribles, pérdida de hijos, por ejemplo, personas que están necesitadas de aprender esto porque son médicos, porque son enfermeras, porque son psicólogos, todo tipo de terapeutas, y también cualquier persona que quiera estudiar. No es un doctorado, no es un nivel doctor. Los dolientes nos dicen doctor, pero siempre les aclaramos, no, nosotros no somos médicos. Médicos es un estudio de 6 años más la especialidad. Aquí es un año de formación para aprender a escuchar al ser humano, para poder ayudarle a aliviar sus emociones y acompañarlo con mucho amor para que se sienta cobijado por alguien, que no se sienta solo. Entonces, somos personas, y en mi caso yo sí, pues soy médico, pero no es necesario ser médico, enfermera, trabajadora social o psicólogo. Tenemos todo tipo de formaciones. Inclusive hemos tenido arquitectos, ingenieros, pero que tienen vocación. Una cosa es lo que estudiamos y otra cosa es lo que el corazón nos dice, ¿no? Y hay muchos seres humanos hoy que quieren servir. Yo estudié antropología. Este espíritu de servicio, ¿no? Que es muy importante y la empatía que necesitamos tener al acompañar un proceso con otra persona, ¿no? Necesitamos haber sanado nuestras propias pérdidas para poder acompañar al otro, ¿no? Y hacerlo de la manera más empática que se pueda. Y vamos a poner, amorosa sobre todas las cosas, doctora. Vamos a poner unas imágenes para apoyarnos un poco. Sabemos que esta cuestión de la pérdida o de la muerte, cuando hablamos de muerte, en nuestro país tiene una dualidad impresionante, porque por nuestra cultura festejamos una fecha con la muerte. De hecho, cuando en muchos lugares, en muchas regiones, cuando hay una pérdida, un deceso, hay música, hay celebraciones, sí el llanto que acompaña, sí el dolor que acompaña al ser querido que ya se fue, pero tenemos esta parte de los festejos. ¿Cómo lograr acompañar este proceso, doctora, dentro de nuestra cultura cuando tenemos esta dualidad? Nos duele tanto, pero también lo festejamos. Claro, es algo que siempre admira a los demás países, ¿no? Yo cuando viajo siempre me dicen, pero es que a ustedes les encanta la muerte. Y yo digo, pues la verdad no nos encanta la muerte, la sufrimos igual que en todos lados, cualquier otro país. Pero hay una reminiscencia, hay una herencia de la sabiduría prehispánica, que es lo que llega a nuestros días como el Día de Muertos, que cada día se ha virtuado más y más, se confunde con Halloween, bueno, a menos que estemos en comunidades lejanas, ¿no es cierto? Pero aquí lo importante es entender que para poder aceptar la muerte, que es el tema de este programa, el aceptar la muerte implica que le demos tiempo a la idea de lo que es, que un día no va a estar la persona con nosotros y que nosotros un día también vamos a irnos, que no vamos a estar ya más con nuestros seres queridos. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que, sea en México o en cualquier otro país de América Latina o del mundo, porque alguien tiene la idea, siempre está esta idea de que en México no nos afecta la muerte, somos muy amigos, nos cotorreamos con la muerte, y sí existe esa parte de las calaveras y de los altares, y sí existe la creencia, que es lo más importante, de que las almas se les da permiso para venir en ese día, 2 de noviembre, el primero a los niños, y así poder recordarlos con amor. Entonces, creo que lo importante es entender lo que está en el fondo. Lo que está en el fondo es que la vida sigue después de la muerte. Y esto se ha popularizado un poquito más con la película de Coco, de Disney, en donde se dieron el tiempo de investigar
sobre cómo es que en este país celebramos esta fecha y qué es lo que sucede, ¿no? Del otro lado, esa convivencia y esa vida que sigue del otro lado. Eso es lo importante. Para nosotros como tanatólogos, entender la muerte es una liberación para poder vivir, por eso es abrazar la vida. Si no entiendo la muerte, si yo creo que me voy a ir al infierno a pagar mis pecados o que mi ser querido, que seguramente cometió errores porque todos estamos aquí aprendiendo y cometemos errores, entonces yo voy a sufrir la pérdida de ese ser querido. Desde luego todos nos vamos a extrañar, unos más, unos menos, de acuerdo a la personalidad y lo que dejó, el legado que deja, porque todos dejamos un legado. Algunos dejan un legado hermoso, de amor, de ayuda, de servicio. Otros no dejan un legado tan importante. A veces dejan legado de maltrato, de violencia, y entonces, de acuerdo a la situación del que se fue, es el recuerdo que tenemos de ellos, cómo los añoramos o no los añoramos. Entonces, tener presente la idea de la muerte cuando estamos vivos es algo muy inteligente que podemos hacer, porque nos ubica en nuestra realidad última. Somos seres humanos mortales. Somos seres humanos, para que no se oiga tan fuerte, porque la palabra muerte asusta tanto, somos finitos. Somos seres que venimos a vivir una experiencia humana, tomamos un cuerpo físico, nuestra alma toma un cuerpo físico, como lo dicen la mayoría de las religiones, y después tenemos que regresar a ese lugar para revisar nuestra vida, ver qué hicimos mal, aprender nuestras lecciones, y todo esto hay hoy día una gran cantidad de bibliografía, querida Connie, que si me permites, a mí me gusta mucho dar bibliografía, porque si no es esta doctora diciendo estas cosas, pues sí, porque lo he estudiado más de 20 años, mi tema fundamental es entender a dónde voy a ir del otro lado. Y para esto hay sabidurías antiguas maravillosas que nos enseñan sobre esa vida que vamos a hacer tú y yo del otro lado. Y también investigadores modernos, aquí siempre recomiendo, para los que quieren empaparse con esto, 2 de cada 10, es decir, 80% de la humanidad nunca se interesa por estos temas, y por eso cuando llega la enfermedad y la transición, el regreso a la luz de sus seres queridos o la propia, están tan asustados porque nunca se dieron el tiempo de prepararse para ese viaje. Entonces, el libro se llama El viaje de las almas y es del doctor Michael Newton. Es un libro maravilloso, 30 años de investigación a través de hipnosis, metahipnosis, llevar al ser humano a la memoria, no del subconsciente aquí atrás, sino de la conciencia del alma, el recuerdo y la memoria del alma. Es poder, él lo que hizo fueron más de 7,000 casos investigados en más de 30 años, en donde pudo identificar a través de lo que le contaban sus pacientes, que iban a buscar pues alivio a dolencias que ya la medicina no les ayudaba, dolores crónicos, depresiones, ideaciones suicidas, todo este tipo de situaciones difíciles. Él, como hipnoterapeuta, los atendía y fue descubriendo, igual que el doctor Brian Weiss, que es el que pone más en estudio científico lo que es la reencarnación con su libro de Muchas vidas, muchos sabios. Él se va a la vida, sus pacientes se le empiezan a través de hipnosis a ir a otras vidas y él no entendía, él no creía, igual que el doctor Newton, él no creía ni quería investigar nada de esto, pero los pacientes lo fueron llevando y él fue construyendo las 10 etapas que vivimos del otro lado. Entonces, si yo quiero aceptar un viaje que me asusta mucho, tengo que conocer a dónde voy. Tengo que prepararme a través de información, no de creencias superficiales, porque lo dijo la abuela o alguien lo dijo. No, hay que leer, hay que investigar. En nuestra escuela de tanatología tenemos un diplomado de conciencia, porque esto es el tema de conciencia, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí en este mundo físico. Y lo más importante, ¿para qué estamos tú y yo aquí en este mundo físico? Cuando tenemos una visión profunda de lo que es la muerte, la aceptamos, entonces entendemos que cada uno de nosotros no estamos aquí nada más para trabajar, tener dinero, comprar cosas, tener tarjetas de crédito y irnos de vacaciones, y tener casita, y tener cochecito, y tener mucha ropita, y tener lujos.
Esa es la necesidad de nuestro ego y es importante, pero está nuestro ser, nuestra alma, qué es lo que verdaderamente somos y entonces aquí sería, ¿qué es lo que tu alma y mi alma vino a hacer? En general, todos venimos a aprender 3 cosas fundamentales, yo diría 4. El amor, no como un sentimiento del día de San Valentín y corazoncitos, sino como una vibración elevada como seres humanos. El servicio, la compasión y el perdón. Eso es lo que venimos a hacer todos. Doctora, y en este sentido, entonces, la muerte o este proceso de muerte, ya podemos quitar las imágenes si nos apoyan, por favor. La muerte es un proceso que debiese de enseñarse desde pequeños, que todos tenemos esa etapa, es una etapa más la que vamos a pasar, porque de pronto pensamos que la muerte va a llegar en cierta edad, ¿no? Ya cuando estamos en adultos mayores o porque se presenta una enfermedad que nos ataca y entonces nos va desgastando, pero la muerte puede llegar a cualquiera, en cualquier momento. A veces hay esta frase de que es que no tenemos la vida comprada, ¿no? O no tengo la vida asegurada. Nadie la tiene, ¿no? No es una cuestión de edad, no es una cuestión de una condición de salud, porque a veces hay muertes inesperadas, ¿no? Entonces, para poder abrazar la vida, necesitamos enseñar también que la muerte solo es un paso más en este proceso. Y que la verdadera vida, dicen los maestros espirituales de la mayoría de los caminos espirituales profundos y serios, la verdadera vida, Connie, no es esta. La verdadera vida es como almas en el mundo de las almas, que es lo que describe el doctor Newton en su libro. ¿Sí? Nos describe, y también hay una película que me gusta mucho recomendar, porque es una obra maestra de ese conocimiento, se llama Nuestro Hogar, de Chico Javier. Lo pueden encontrar en YouTube, desde luego. No es una película comercial, desde luego, es una película en donde nos enseñan esos mundos a donde vamos, que coincide plenamente con las investigaciones del doctor Newton y también coincide plenamente con las sabidurías, las tradiciones antiguas, donde nos hablan que esta vida es como venir a una escuela difícil, muy difícil, porque aprender el amor, el servicio, el perdón y la compasión no es fácil. Pero es la meta. ¿Para qué? Para seguir evolucionando y regresar a nuestra fuente original, que lo llamamos de muchas maneras. Entonces, sí es importante lo que tú dices, que idealmente desde niño deberían de enseñarnos, deberían de hacernos saber quiénes somos y por qué estamos aquí, de qué se trata la vida realmente. Y eso nos permite abrazar la vida, porque entonces sabemos y estamos conscientes que en cualquier momento, la vida es muy frágil, en cualquier momento puede suceder un accidente y perderla, o un acontecimiento fuerte, ¿no? Un asalto, una enfermedad. Entonces, por eso el título es, si yo acepto la muerte, es porque la conozco. Porque si no la conozco, yo no puedo aceptar a alguien de amigo o de, como dicen también muchos maestros, la muerte es la amiga que nos acompaña toda la vida en el oído diciéndonos, ojo, esto no va a durar mucho, aprovéchalo, disfrútalo, sirve, ayuda, crece. Entonces, es realmente una gran compañera de vida. Pero ¿cómo voy a hacerla mi amiga o hacerla mi compañera si tengo un terror? Y es cierto, es doloroso perder las cosas, las relaciones. Sí, es doloroso, pero eso es parte de la enseñanza que venimos, el aprendizaje que tenemos que hacer en esta vida. Por eso los budistas nos hablan del desapego, de soltar, de entrenar la mente para que esté tranquila. Del otro lado del mundo hay mucha sabiduría en ese sentido y nosotros la podemos estudiar y aprender. Claro, y esta cuestión de ver la muerte como un proceso de aprendizaje, ¿no? El poder decir, aún el que se fue de este plano físico, aún nos sigue enseñando. Y aún cuando este proceso, usted mencionaba, algunos dejan un legado a lo mejor amoroso, algunos dejan un legado a lo mejor fue
de sufrimiento, de dolor, pero los que nos quedamos podemos tomar de esos legados lo mejor. Claro. Sí, Para eso justamente poder abrazar la vida, porque no vamos a seguir pensando es que él me causó mucho dolor o ella me causó mucho dolor, entonces es algo combinado entre el dolor que me causó en vida y el dolor que me causa ahora que no esté. Pero de esas dos cosas, nosotros que nos quedamos podemos sacar un aprendizaje. Claro, y además entender que eso sería, Connie, lo más hermoso que nos enseñaran, como tú dices, que la vida sigue, que la vida no es nada más estar metidos en un cuerpo físico, que es limitado, ¿no es cierto? Entonces, como almas dentro de un cuerpo físico, somos como Platón nos decía, el alma tiene una cárcel, cuando entra al cuerpo está metido en una cárcel el alma, pero viene a evolucionar, viene a hacer conciencia de quién es, viene a enseñarnos esas lecciones del amor, del servicio, de la compasión, del perdón. Entonces, es una experiencia con muchos aprendizajes esta vida, con muchos exámenes, y hay dos maneras de evolucionar. A través del conocimiento, la preparación para ser seres conscientes de quién soy, por qué estoy aquí, de qué se trata esta vida, o a través del sufrimiento. La mayoría de la humanidad, desgraciadamente, por falta de conocimiento, tienen que irse por el camino del sufrimiento. ¿Y qué pasa, Connie hermosa, en el sufrimiento? El día más difícil de la vida del ser humano, cuando recibimos una noticia, un diagnóstico, algo terrible pasa, en ese momento el alma está lista para despertar. Es decir, el camino de la vida para evolucionar y crecer como seres humanos y como almas que somos, es a través de las pérdidas. Es decir, las pérdidas no son un castigo, es algo que me están diciendo porque no me porté bien, me están castigando, ¿no es cierto? Porque esos son sistemas muy comunes que están muy arraigados en nuestras culturas, sino una pérdida, un dolor y un duelo es una oportunidad para despertar, para preguntarnos, como sucede los dolientes cuando están en medio de su dolor tan terrible, nos dicen, ¿de qué se trata esto? ¿A dónde se fue mi hijo? ¿A dónde me voy a ir yo? ¿De qué se trata? Quiero saber, quiero entender. Entonces, los momentos de dolor, de duelo, son siempre momentos de despertar de la conciencia. Y si hay un tanatólogo alrededor, y si es sensible a todo esto, formado para esto, tenemos que ayudar al doliente a encontrarle el sentido, el significado, esto es logoterapia, Víctor Frank, de cuál es lo que la vida nos está enseñando con esta tragedia, con esta pérdida, con este dolor tan fuerte. No es un castigo, es una oportunidad de despertar y crecer. Por eso ser tanatólogo en conciencia, ayudando a las personas a despertar su conciencia en los momentos de dolor profundo en la vida, para que puedan aceptar la muerte. Y entonces se transforman y abrazan la vida. Valoran lo que antes no valoraban. Agradecen lo que antes no agradecían. O simplemente tener un diagnóstico. ¿Cuántos enfermos en los hospitales por tantos años nos decían, nunca viví mi vida? Lo estoy dando cuenta ahora, que me estoy a punto de irme. Ahora me doy cuenta que no he vivido mi vida, que siempre hice lo que los demás querían. Papás de chicos, la pareja, los jefes, la sociedad, pero que yo no lo hice. Pero ya es muy tarde, me estoy yendo. Entonces, no pudieron abrazar la vida. Porque si hubieran entendido lo que es, si nos hubieran enseñado, si la cultura nos enseñara lo que es realmente, lo que es la muerte y a dónde vamos y lo finito, o sea, lo limitado que es esta vida, si pudiéramos estar presentes de eso, cambiaríamos, abrazaríamos más a los nuestros, les diríamos más que los amamos, que son importantes, les pediríamos perdón, podríamos desarrollar esta sensación de sentir compasión por ellos cuando se equivocan, en lugar de juzgarlos, en lugar de rechazarlos. Eso es lo que venimos a aprender a esta experiencia humana, y por eso para mí esta idea de hablar de abrazar la vida, yo siento que solamente a través de los dolores fuertes es como podemos despertar. De resto, en un hotel de 5 estrellas, en un restaurante, pues la pasamos muy bien, pero no estamos evolucionando. A veces después de una gran sacudida en la vida,
es cuando aprendemos a valorar. Exacto. Valorar lo que sí tenemos y Y que entonces no ahí somos lo capaces queremos de ver, ¿no? abrazar, ¿no es cierto? Así es. Siempre los pacientes nos dicen, no abracé lo suficiente a mis hijos, Así no es. estuve con ellos lo suficiente, tenía que trabajar, mamá y papá, tenía que trabajar, me siento culpable y es terrible porque al final de la vida, si tenemos el regalo de dejar la vida por una enfermedad y no en forma súbita, que ahí ya no hay tiempo de hacer nada, ni de pedir perdón, ni de despedirnos, entonces la gente dice, quiero pedirle perdón a los enfermitos. ¿Cómo hago? Y esa es nuestra especialidad. Por eso hacemos la trilogía del perdón en la formación del tanatólogo. Claro. Porque el perdón es una parte fundamental para que la persona que se esté yendo se vaya tranquila y los que nos quedamos, nos quedemos tranquilos. Si no hay perdón o reconciliación, es muy difícil el duelo. Así es. Doctora, vamos a hacer una pausa, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con este tema. Aceptando la muerte, abrazando la vida. En un momento regresamos. Gracias. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Hara Hari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentas de recibirles. Hara Hari es esa casa abierta para todos y para todas. El yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portaltributario.hidalgo.go.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este 2023, dale marcha a la transformación. Solo Fuel Injection. Ingeniería mecánica automotriz. Especialistas en toda la línea de Mercedes-Benz. Afinación de motor. Frenos. El estado físico de la suspensión. Entre otros. Solucionamos las fallas de tu Mercedes-Benz. Te informamos del estatus general de tu bebé. Contamos con equipo original. Solo Fuel Injection. Ingeniería mecánica automotriz. Regresamos a su programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente y Espíritu con la doctora Marta. Doctora, tenemos saludos de Fabiola, le manda saludos y muchas gracias por compartir esta información. Tenemos saludos de María Consuelo Lobato, saludos de María Guadalupe Solís. Muchas gracias a Mónica por los saludos. Flor Valdivia también manda saludos y Edith Fiesco manda saludos por este programa. Están atentos a lo que estamos hablando. Doctora, ¿cómo se hace el trabajo? ¿Cómo realizan el trabajo ustedes como tanatólogos al acompañar a los pacientes o a los familiares? ¿Cómo se realiza este trabajo? Bueno,
Cuando lo hacíamos la parte presencial en los hospitales que trabajamos como voluntarios, siempre llegábamos a preguntar al trabajo social y a los médicos y enfermeras cuáles eran las familias con mayor riesgo de la partida. Entonces, ya sea con nuestros alumnos o nuestros voluntarios, hacíamos el recorrido por las salas, por los pisos, y enseguida se veía la escena alrededor de la cama donde está el familiar. Normalmente un solo familiar permiten estar junto a la cama. Se ven las actitudes de dolor, las condiciones del enfermo. Entonces, entrar a esa, nosotros lo llamamos una danza sutil del tanatólogo, llegar a irrumpir esos momentos de tanto dolor en una familia, es un arte muy fino que tenemos que aprender a hacer como tanatólogos. Y lo primero es acercarnos, siempre uniformados, siempre con una credencial donde diga esto es un servicio voluntario, gratuito, porque luego las personas pensaban que íbamos a cobrar, imagínense, en medio de tanto dolor y encima. Entonces se aclara muy bien que estamos ahí como acompañantes, como voluntarios del hospital, y que estamos ahí por si ellos requieren ser acompañados, si quieren hablar. La mayoría de las veces las familias lo aceptan, el enfermo también. A veces no, si hay muchísimo dolor físico no lo aceptan. Entonces yo lo que quiero decir es que es una danza tan delicada por la situación tan álgida, tan dolorosa que se está viviendo en esos momentos. O cuando llegamos a una casa, a un domicilio, cuando nos llaman para poder acompañar a la familia, siempre la pregunta es, ¿quién es el cuidador primario? ¿Quién es el encargado de este enfermito? Porque los cuidadores primarios normalmente están tan agotados, exhaustos, que también a ellos hay que darles acompañamiento, no solamente al enfermito. Y también preguntamos, ¿quiénes de los miembros de la familia están más afectados con esta enfermedad, por ejemplo? Entonces ya ahí podemos ver hacia dónde dirigir nuestro acompañamiento. Ese es un primer paso. Después viene la pregunta que siempre hacemos, es, qué difícil es estar aquí, ¿no es cierto?, en un hospital o en una cama. Y entonces nos hacemos empáticos con ellos y ellos siempre nos dicen, sí, es algo muy difícil, nunca me imaginé, etc. Y ahí se empieza a establecer un diálogo, nosotros lo llamamos un diálogo de corazón a corazón. Nosotros en nuestro trabajo estamos entrenados para conectarnos a nuestro corazón. Trabajamos desde el cerebro con técnicas, hay mucha metodología en esta escuela, pero sobre todo está esta habilidad fundamental del tanatólogo, que es el poder conectarnos con nuestra paz en nuestro interior para poder transmitirle al que estamos escuchando paz, tranquilidad. O sea, nos conectamos con esa energía de nuestro interior para poder irradiarla, y tenemos técnicas para irradiarla, para que a veces los dolientes nos dicen, es que nada más llegan ustedes y ya me siento bien. Algo pasa que estamos en conexión, en conciencia, llevando paz, llevando luz. Eso es lo que cualquier enfermo necesita, cualquier familiar necesita. Después la escuchan, empiezan a contarnos su historia, y con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucha sutileza, escuchamos y hacemos preguntas reveladoras cuando sentimos que hay alguna confusión o algo que está ahí medio atorado, si hay esta revisión de la mochila, de asuntos pendientes, de quién te gustaría hablar antes de irte, y hablamos directamente de la muerte. Nosotros no tenemos miedo de hablar de la muerte porque entendemos lo que es la muerte. A mí no me da miedo, en esta escuela nuestros tanatólogos saben, entonces no es que qué horror se está muriendo, es qué maravilla que puedo estar aquí para escucharlos, para acompañarlos, para darles fe y esperanza de una vida que continúa, para decirles que no se van a ir a un lugar oscuro a pagar sus fallas y sus culpas y sus pecados, que del otro lado lo único que hay en todas estas investigaciones es amor, compasión por nosotros, aceptación hacia nosotros. Cuando las personas tienen experiencia de casi muerte, que dejan el cuerpo por cualquier razón y regresan, siempre llegan diciendo, no quería regresar. Era maravilloso ese lugar donde estaba, me sentí amado, me sentí comprendido, me sentía aceptado, y yo no quería regresar a un cuerpo enfermo. Sin embargo, no era su tiempo, porque todos tenemos un tiempo exacto para partir, para dejar este mundo. No puede ser antes, por eso nos regresan. Entonces, la luz, la paz, es lo que nos refiere en estos casos, y eso es lo que tratamos de transmitirle al enfermito que está próximo a hacer el viaje. ¿A dónde crees que vas?
¿Cuál es tu idea? ¿Qué vas a encontrar? Y tratamos de deshacer esos pensamientos de dolor y de culpa y de pecado y de pago de la eternidad. Todos esos conceptos no ayudan en ese momento. Imagínense, se sienten tan mal y encima creen que cuando dejen de respirar van a irse a ese lugar espantoso, oscuro que nos han dicho que existe. Y finalmente, del otro lado, las experiencias de casi muerte, insisto, nos dicen que del otro lado hay luz, amor, paz, aceptación. Entonces, decirles esto les ayuda porque saben que no es tan terrible lo que va a pasar. Se sienten, inclusive cuando el cuerpo ya está tan desgastado y llevan meses o años sufriendo de dolor del cuerpo, la idea de liberarse de este cuerpo enfermo es algo que les da paz. Pero hay que hacer esa danza muy, muy delicadamente. Hay que respetar sus sistemas de creencia, pero finalmente dar el concepto del amor del otro lado. Entonces, eso les da mucha paz, tanto al enfermito como a los familiares que escuchan todo esto. De pronto esto es un momento de rendirse a estas creencias de que la muerte es terrible, ¿no? Es rendirse ante el mismo sufrimiento y entonces aceptar que solamente es un paso. Quizás quiero comentarlo, quizás sería mucho más fácil para el paciente que está viviendo en proceso, porque a veces ellos son los que dicen, ya estoy cansado, ya necesito descansar, pero si los familiares o su entorno es de que no, te necesitamos, se convierte en un jaloneo, ¿no? Uno quiere descansar y dice, ya hice lo necesario. Algunos tienen el tiempo, si es un proceso de enfermedad que todavía les permite como ir saldando las cuentas dentro de lo posible, llegan a ese punto de decir, ya estoy listo, ¿no? Ya estoy listo para irme. Ya me quiero ir, dicen, ya me quiero ir, ¿cómo le hago? Pero a veces la familia no, entonces el acompañamiento de ustedes también es con los familiares, porque no todos se enfrentan este proceso de muerte con dolor, algunos con enojo, ¿no? Con enojo, con miedo, con frustración, con tristeza, con soledad, que son las emociones que acompañan el duelo, ¿no? Y esas son las emociones que trabajamos con ellos a través de nuestro termómetro de las 7 emociones. Y claro, por eso preguntamos cómo está el cuidador primario, porque es el más desgastado, y quién más está afectado, para poder trabajar en primer lugar con los miembros de la familia que están deteniendo más al enfermito. ¿Por qué? Porque están más asustados, porque tienen mucho miedo, porque tienen asuntos pendientes no resueltos, y poder identificar cuáles son esos asuntos, qué es lo que tienen que perdonarle al que se está yendo, o el que se está yendo, qué es lo que tiene que perdonar, o pedir perdón, porque el perdón es mutuo, no es de un lado para el otro. Todos los seres humanos nos lastimamos, todos cometemos errores, todos somos a veces imprudentes, poco delicados, a veces enjuiciamos de más, a veces hacemos cosas que lastiman a los demás. Entonces, eso es lo que la enfermedad, el regalo maravilloso, que quien me escuche dirá, ¿cómo que regalo maravilloso? Bueno, nosotros después de tantísimos años, y hay mucha literatura además en esto, cómo la oportunidad de una enfermedad larga, dolorosa, permite a las familias reconciliarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que están haciendo la tarea de este lado para poder regresar a revisar su vida ya sabiendo que sí hicieron la tarea, el perdón, la aceptación, el amor, el servicio, porque los familiares tienen que cuidar al enfermo. A veces no lo hacen de tanto agrado porque hay resentimientos y hay mochilas muy pesadas entre ellos, pero finalmente es la oportunidad. Hay quien lo aprovecha, hay quien no. Pero nuestro papel como tanatólogos es ayudar a las familias a que se den cuenta del regalo que están recibiendo tan importante de la vida para que puedan arreglar sus asuntos y puedan aceptar, el que se está yendo a aceptar que voy a dejar este cuerpo y este mundo, y los que se quedan a aceptar que se está yendo el otro. Y entonces se convierte, cuando estamos haciendo acompañamientos familiares, lo hemos hecho por años, esta experiencia que es tan dolorosa se convierte en una transformación de la familia. Todos pidiéndose perdón, tenemos una técnica que se llama el círculo de amor, de agradecimiento, de perdón y despedida del enfermito, en donde todos se piden perdón, en donde se hace una fiesta, en donde
todos lloran, porque esto se llora, nos arrepentimos, pero es un regalo, porque el duelo posterior a este círculo de amor, de agradecimiento, de perdón y despedida, el duelo es diferente. Le dije que lo quería, nos peleamos toda la vida, si la pareja, el papá, el hermano, quien sea, todo el tiempo peleamos, pero al final le dije, tú eres importante para mí, te agradezco esto y esto y esto y esto, y te pido perdón por esto y esto y esto y esto y esto, por favor, y esto se da entre lágrimas, entre abrazos. Es decir, eso es lo que la gente le tiene tanto miedo, el llorar unos enfrente de los otros. Y eso es lo que limpia, eso es lo que libera las relaciones, para que pueda volar, que nos salga el alma del que se está yendo y podamos nosotros quedarnos sin tantas culpas, porque la culpa es tan pesada en los duelos. Por eso, nunca le dije que lo quería. Llevábamos 40 años peleando como pareja y al final lo tuve que atender enojada, frustrada. Él nunca me lo agradeció. Digo, situaciones, eso es lo humano, compañero, no es juicio, es lo humano, es el promedio de nuestra evolución como humanos. Nuestros niveles de conciencia son bajos todavía. Entonces no sabemos, y nadie nos enseña a pedir perdón, nadie nos enseña a reconocer nuestras fallas. Siempre estamos juzgando al otro. Pero nosotros tenemos que primero ver nuestras fallas y poder pedir perdón. Y esto es aceptar, esto es abrazar la vida. Porque estamos aceptando que ese ser querido se está yendo, o yo, si soy la que estoy enfermita, me voy a ir. Y me quiero ir ligera, siempre le digo, ¿te quieres ir con ese equipaje? Con resentimiento de papá y de mamá, tienes 80 años y todavía tienes esos resentimientos de infancia, de adolescencia. Y a lo largo de la vida vamos juntando y juntando en la mochila resentimientos hasta que ya se hace tan pesada que es ahí cuando vienen las enfermedades. Entonces, el poder liberar las mochilas de los enfermos, de las familias, y poder hacer reconciliación entre ellos, es el regalo más grande que pueden ellos tener de la vida para poder vivir duelos diferentes. Y lo triste es que pues la mayoría de las veces sucede lo contrario, hay tantas mochilas, tantos resentimientos que se friccionan, se conflictúan mucho por las decisiones, por el dinero, tú no has dado y tú sí das y por qué no vienes y por qué no ayudas. Y, bueno, la verdad es una vía crucis para el enfermo, es un vía crucis para la familia, pero es un regalo que si sabemos aprovecharlo, si aceptamos la muerte, vamos a abrazar la vida, lo que quede. Si ya desperdiciamos 40 años en no ser amorosos con nosotros mismos ni con los demás, la muerte anunciada nos permite despertar la conciencia y decir, híjole, voy a empezar a decir, te amo. Voy a empezar a decir gracias. Voy a empezar a decir, ha sido muy importante para mí, aunque tuvimos muchas dificultades. Estoy hablando de la experiencia práctica de 20 años de acompañar familias, no de la idealización de lo que es una familia en donde todos nos amamos y la foto del 10 de mayo, no habla de la realidad. Lo que dice el libro. Exacto. Lo que dice el libro de que es una familia ideal. Doctora, ahorita mientras usted explicaba este proceso de acompañar a la familia, pensé en un niño. Un niño ante la pérdida de mamá, de papá, de su propio hermanito o de los abuelos. ¿Un tanatólogo también puede acompañar este proceso con un pequeño? Claro, y de hecho es uno de los trabajos más delicados y más importantes, el trabajo con los niños, porque ellos están a merced de lo que papá y mamá digan, los abuelos, no los llevan al funeral, o sea, se cometemos muchas fallas. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña, porque tenemos miedo de lastimarlos. Y lo que hemos entendido es que después, cuando estos niños crecen, se quejan mucho, ya cuando son adultos, cuando nos dicen, nunca pude ir a ningún funeral, nunca me decían, no me involucraban, de pronto se desapareció el abuelo y decían que se había ido de viaje, que se había ido al cielo. Es decir, hay mucha nostalgia en los niños cuando no se les toma en cuenta y no se les explica esto tan doloroso. Entonces sí, desde luego es toda una especialidad dentro de la tanatología. En nuestro grupo tenemos 5 compañeras que se han dedicado, sobre todo el año pasado, a trabajar con niños en forma presencial, porque con los niños sí trabajamos en forma presencial, ayudándolos con sus duelos, con duelos difíciles, con duelos dolorosos, en donde necesitan acompañamiento, donde los maestros en las escuelas les dicen a los papás, el niño necesita terapia, es lo que ellos dicen, ¿no? Nosotros decimos, necesita acompañamiento emocional amoroso, necesita expresar, y eso lo hace a través de juegos. La parte lúdica es muy importante con ellos, dibujos, a través de
ejercicios de juegos en el jardín, estas tanatólogas de la asociación maravillosas, lideradas por Silvita Lara, que es una de nuestras tanatólogas, maestra ella, sensibles a los niños, hicieron un trabajo muy bello para poder trabajar con estos duelos, porque sí se requiere, y eso le da mucha tranquilidad a los padres también, saber que sus hijos están recibiendo acompañamiento emocional para sus duelos, ¿no? Y lo importante es eso, expresar también entre ellos, ¿no?, lo que se siente. Y lo importante, eso es lo que iba a comentar, lo importante de enseñar a los niños que pues que la muerte no se tiene que esconder, no se tiene que sufrir, que la muerte es parte de un proceso, que la muerte también es lección, que aún en la distancia uno puede seguir atesorando a ese ser querido en el corazón, con las acciones diarias de cada día, no para vivir por ellos, sino decir, o sea, ahora que ya reconozco o siento que acepto la muerte, entonces ahora puedo honrar la vida que tengo, ¿no? Entonces puedo abrazarla y puedo disfrutar de todo lo que tengo, ¿no? Aunque a veces siempre te decimos, es que queremos más, pero de entrada abrazar el despertarnos y tomar ese gran aliento de decir, estoy vivo, hoy qué voy a hacer, ¿no? O sea, ¿qué sigue con mi vida? Sí, a lo mejor está el llanto, está la lágrima porque los extrañamos, pero si nos quedamos aquí es porque aún tenemos muchas cosas por hacer. Claro. Vamos a ver algunas imágenes, doctora, porque su asociación que se encuentra en el estado de Hidalgo, al inicio de Morelos, perdón, mencionaba que tiene 23 años. 23 años que ha acompañado, vemos aquí en esta información, ha acompañado a más de 35,000 personas atendidas. ¿Cuáles han sido las experiencias a lo largo de estos 23 años? Capacitando gente, acompañando. Sé que tienen una presencia importante en el estado de Morelos en hospitales, que les han dado la posibilidad de entrar al centro hospitalario y atender estos procesos. Y sé que también que durante la pandemia hicieron un trabajo muy especial. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, cuando la vida era presencial era maravilloso. Todos los voluntarios siempre dicen, ¿cuándo vamos a regresar? Porque es hermoso entrar a los hospitales a hacer servicio. Pero hasta ahorita pues seguimos haciendo todo en línea, nuestra línea telefónica gratuita, y lo que hacemos es también hacer grupos de apoyo. Estos son unos datos de la imagen de uno de los hospitales donde servimos durante 12 años, en donde estuvimos en el hospital del IMSS, con grupos, nuestros voluntarios los dividíamos por hospital, con nuestros módulos en los hospitales, y se hacía este servicio tan hermoso, un privilegio el servir en los hospitales. Aquí están mis compañeros del Hospital Parres haciendo este encuentro humano, esta conexión para poder empezar a servir. Y bueno, nuestro trabajo ha sido siempre desde el corazón. Aquí tenemos, nuestras reuniones eran presenciales cada mes, entonces son diferentes fotos del grupo de voluntarios en diferentes momentos de la evolución. Aquí esta es una presentación en forma de un árbol de amor, porque realmente los compañeros voluntarios son seres muy especiales, muy capacitados, pero sobre todo con un gran corazón de servicio, con una gran capacidad para hacer encuentros humanos y poder aliviar el dolor simplemente con su escucha, con su presencia amorosa. Entonces, doctora, ¿cómo funciona esta línea telefónica gratuita? Cualquier persona, ahí está el teléfono, lo pueden anotar, tanto de dentro de fuera del país, es maravilloso, que recibimos llamadas de todos lados, simplemente se entera, nosotros lo publicitamos por nuestras redes y por todos los espacios como esto que nos dan la oportunidad de decir, tienes un dolor del alma, tienes un duelo, estás viviendo a alguien sufrir su duelo, tienes una enfermedad, llámanos. Entonces yo personalmente contesto la línea porque yo siempre quiero saber quiénes están hablando. Cuando era COVID, ¿no? Cuando llegaban los enfermos familiares con 3, 4 pérdidas de COVID. Hoy día ya entramos a la normalidad, digamos, de causas promedio de pérdidas, de enfermedades. Entonces yo los atiendo y les digo,
cuál es su duelo, cuál es su edad, a quién quiere que se atienda, porque a veces nos hablan porque quiero que atiendan a mi mamá o a mi hijo o a mi esposo, y siempre les pedimos que sea la persona directamente la que nos solicite el acompañamiento para que funcione. Y simplemente eso, y vamos a dar 3, 4 sesiones, 5 sesiones, hemos dado hasta 10 sesiones de acuerdo al caso, de acuerdo se pone el doliente con la voluntaria a la cual le canalizo el caso. Yo conozco muy bien a mis compañeros, entonces de acuerdo al tipo de duelo se los canalizo. Y entonces ellos, los voluntarios me reportan cómo estuvo el caso, cómo lo dejaron, cómo se sintieron y si van a hacer seguimiento o no van a hacer seguimiento. Y así vamos recibiendo llamadas y empezamos a distribuirlas para que todas las personas que nos llamen puedan tener este regalo, que es un regalo hermoso, en forma gratuita, por lo tanto amorosa, de nuestros compañeros escuchándolos y ayudándolos con nuestras técnicas para aliviar su duelo. ¿Y siempre es la misma persona que le da seguimiento? Sí, siempre, porque se establece un vínculo muy importante con el tanatólogo. Se hablan de cosas muy personales y entonces sí. Aquí están fotos de los compañeros en diferentes hospitales, en diferentes épocas. Todos con nuestro uniforme siempre. Nosotros somos muy orgullosos de nuestro uniforme, de nuestro corazoncito con la curita. Eso llamaba mucho la atención en los hospitales. ¿Por qué trae ese corazoncito? Porque me estoy sanando y ayudo a sanar a las personas. Yo quiero sanarme, ¿no? O sea, es algo que lo hicimos ya, yo creo que en los últimos 5 o 6 años, el corazoncito afuera de la bata. Claro que sí. Doctora, vamos a ir a una pausa nuevamente y bueno, pues se está terminando el tiempo de este programa. Tendremos mucho por hablar con la doctora, todo su conocimiento y su experiencia en este campo, pero vamos a regresar ya a las conclusiones y vamos a una breve pausa. Gracias. Gracias. Aquí en Solo Fuel Injection usamos aceites y lubricantes Atom. Manejamos un aceite muy bueno, con buena viscosidad. Pues el aceite Atom es uno de los mejores aceites que nos da un buen rendimiento. La gente ha quedado muy satisfecha y nos han recomendado con sus amigos y familiares. 100% sintético, te va a dar hasta 20,000 kilómetros. Más de 5 años en la industria. Atom se puede aplicar en autos clásicos. También, obviamente, en gama alta. Venga a Solo Fuel Injection y pruebe la gran variedad de aceites Atom. Atom. Ya llegó y ya está aquí. Y pare de sufrir. Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portaltributario.hidalgo.gov.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este 2023, dale marcha a la transformación. Solo Fuel Injection. Ingeniería mecánica automotriz. Especialistas en toda la línea de Mercedes-Benz. Afinación de motor. Frenos. El estado físico de la suspensión. Entre otros. Solucionamos las fallas de tu Mercedes-Benz. Te informamos del estatus general de tu bebé. Contamos con equipo original. Solo Fuel Injection. Ingeniería mecánica automotriz. Doctora, regresamos para despedirnos. ¿Cuál sería su mensaje para poder entender o aceptar más lo que es la muerte? ¿Y cuál sería la gran oportunidad de atrevernos a abrazar la vida? Bueno, que simplemente abrimos los ojos a la vida. Vivimos siempre temerosos, cambia nuestra vida. Les recomiendo mucho. ¿Tenemos por ahí alguna falla en el audio? ¿No se escucha? ¿No me escuchan? Vamos a verificar si es la doctora. A ver. Okay. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Me escuchas, Connie? Sí se escucha, doctora. Adelante. ¿Sí se escucha? Nada más quizás ya por premura de tiempo, recomendarles que pasen a nuestra página de Facebook, donde hay más de 80 clases sobre estos temas, todo gratuito a la hora que tú quieras. Y por otro lado, también en nuestra página web,
tanatologiamorelos.org, para que puedan ver todas nuestras actividades, nuestros talleres, que ahora los hacemos grabados y lo puede ver la gente a la hora que quiera. Ya es mucho más cómodo, tenemos muchos talleres en puerta, todo es con mucha amor que lo hacemos, y tenemos esta carpeta que yo quería hablar quizás en otro programa para prepararnos para nuestro viaje, se llama Cuando yo regrese a la luz, y tenemos, 12 puntos que vamos a ir llenando en una carpeta para prepararnos, para irnos con todo el conocimiento de lo que es, lo que tenemos que dejar preparado. Entonces, este taller también lo vamos a dar próximamente, lo pueden ver en nuestra página, para que le perdamos el miedo. Cuando hacemos esta carpeta, estamos listos para irnos en cualquier manera, porque ya lo pensamos, lo organizamos, y eso es algo que nos cambia la vida. Doctora, sé que tienen una actividad muy, muy importante este año, un congreso. En octubre, ¿está dirigido 27, para quiénes? Para todos los seres humanos que quieran aliviar sus duelos. Esto es a través de nuestra Asociación Latinoamericana de Alivio del Duelo y Aceptación de la Muerte. Cualquier persona, no tienes que ser profesional, cualquier ser humano mortal que quiera entender lo que es la vida y la muerte. Vamos a tener expertos de toda América Latina hablándonos sobre la muerte y hablándonos sobre el duelo. Así es que va a ser un banquete aquí en Cuernavaca, en el Instituto de Salud Pública. Los esperamos a todos, y la información está en la página web y nuestra página de Facebook. Doctora, pues le agradecemos mucho este espacio, el poder compartir de un tema que de pronto está inmerso en muchas creencias que finalmente nos limitan en este plano en el que compartimos. La muerte solamente es un proceso, es una transición, lo vivimos cada día, y todos los días tenemos la oportunidad de volver a vivir y de volver a abrazarnos y de volver a decir ahora lo que sigue, de disfrutar lo que tenemos cada día, o sea, cada cosa tan pequeña que tengamos, cada momento que compartimos con nuestros seres queridos, cada momento que compartimos con cualquier otro ser humano, porque compartimos experiencias del alma. Le agradezco muchísimo estar con nosotros. Seguramente vamos a hacer un programa más adelante porque hay muchos temas por los cuales hablar. Agradecemos a toda su audiencia que estuvieron conectados con nosotros. Saludos a todos. Esto es Cofil Producciones y los veo el próximo martes a las 4:30 en este programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente y Espíritu. Gracias, Connie, por esta oportunidad. Gracias, doctora. Hasta luego. Producciones Cofil. Creando ideas. Producciones Cofil. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producciones Cofil.